ball and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. Agradecimiento a los organizadores por estar aquí presente otra vez y haberme invitado a este seminario. Satisfacción, porque es volver a estar aquí justamente en este auditorio de Agüimes, en el 10º aniversario de este seminario internacional. Tuve el placer y el honor de estar aquí por primera vez hace ya 10 años, en la primera edición, y por eso para mí es una gran satisfacción ver cómo entonces, hace ya tanto tiempo, se hizo aquel Plan de Desarrollo Sostenible de la comarca. Y la alegría me viene porque después de ver la evolución de la comarca hacia la sostenibilidad, pues no puedo por menos de expresar esta alegría, como digo. Conozco la isla, he vivido en Gran Canaria hace muchos años, porque fíjense que yo entonces era joven y entonces también tuve esa suerte y ese privilegio de vivir aquí y conocer esta zona. Y claro, hace más de 30 años, cuando yo venía por aquí, pues me he dado cuenta de que, en fin, había menos población concentrada, había menor desarrollo. Y ahora es una enorme alegría ver cómo ha evolucionado esta comarca por la vía de la sostenibilidad y lo único que puedo decirles es que mis felicitaciones a los administradores, a los responsables de la toma de decisiones y a los habitantes de esta comarca por esta vía que han emprendido hacia un desarrollo sostenible. Bueno, dicho esto, quería plantear algunas cosas en el ámbito de la sostenibilidad territorial, que yo creo que es un término que se conoce poco, todavía quizá poco desarrollado, relacionarlo con el tema del cambio global y hacer algunas puntualizaciones sobre las cuestiones de la gobernanza local. Y en ese sentido, decirles que cada vez se pone de mayor énfasis en la importancia de la ocupación del territorio y el uso del suelo ante el fenómeno del cambio global, que el suelo es una de las variables más importantes para evaluar las tendencias y los procesos de sostenibilidad territorial, que en el caso de España hemos tenido un modelo de desarrollo territorial que ha implicado grandes costes ambientales y sociales en esa etapa expansiva de consumo abusivo del capital territorial y que es un proceso momentáneamente ralentizado por la crisis, pero que efectivamente tenemos el riesgo de volver a incidir en estas situaciones, ¿no? Creo que la cuestión de la cohesión y la sostenibilidad en un contexto territorial adquieren esa mayor relevancia estratégica y operativa, pero hay modestos avances todavía en este sentido. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez se hacen más necesarios nuevos sistemas de indicadores, nuevos modelos prospectivos bien insertados en marcos de referencia apropiados. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el ascenso de las nuevas lógicas de la sostenibilidad y la democracia participativa en el marco de esas economías distintas de las economías de mercado, de lo que se llama ahora las economías para la vida, con la implantación de procesos y mecanismos participativos, con la ayuda también de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que podemos aspirar a una nueva gobernanza local que asuma valores patrimoniales del bien común, de las culturas locales y el equilibrio estratégico entre campo y ciudad. En definitiva, hablar de otros conceptos más avanzados de sostenibilidad urbana y territorial. Una primera reflexión que quiero plantearles es que, claro, estamos ante una situación, un gran desafío, que es gestionar de forma sostenible y equitativa un planeta en permanente cambio y evolución, en un mundo lleno, es decir, una población que ya supera más de los 7.200 millones de habitantes, pero con diferentes niveles de desarrollo y con un consumo creciente de materiales y energía. Hoy día somos 7.200 millones de habitantes, como digo. Cuando yo nací, éramos 2.500 millones de habitantes, que me acuerdo perfectamente. O sea que... Pero, les digo, yo en mi vida he visto cómo la población casi se ha multiplicado por 3, ¿no? Y esto es un fenómeno creciente que todavía no está estabilizado. Pero además de ese aumento de la población y la presión que ejerce la especie humana sobre los ecosistemas, pues hay ya barreras que se están sobrepasando, límites que se están sobrepasando. Tenemos que vivir en umbrales seguros de estabilidad ecológica, pero hay ciertos riesgos que nos están amenazando,
como es, por ejemplo, la ruptura del ciclo del nitrógeno, las especies, estamos ante la sexta gran extinción por la pérdida de especies y de biodiversidad, el cambio climático, y todo eso nos hace ver que estamos también con una crisis sistémica, una crisis económica, financiera, social, incluso política. Y todo eso nos lleva a hacer un diagnóstico claro, que el impacto de la familia humana en la biosfera pues, nos sitúa ante un fenómeno de cambio global a escala planetaria, incluso que estamos ahora entrando en lo que se llama la era del antropoceno. Es la especie humana la que define ya los designios de la biosfera. Y en ese sentido pues hay que tener en cuenta que el diagnóstico es claro. Estamos en una gran crisis que llaman crisis de civilización. El pronóstico también es evidente. Estamos en un cambio de época. No es una época de cambio solo, es un cambio de época. Y la respuesta la tenemos clara. Y eso se llama sostenibilidad. Hay que emprender con urgencia la gran transición hacia la sostenibilidad global y el progreso de las sociedades, pero pasando también por la sostenibilidad local. Así que, con todo eso, hacer algunas reflexiones sobre el tema de cómo funciona este concepto de sostenibilidad territorial, de los cambios que se producen debido a los usos del suelo y la ocupación del territorio, y decirles que efectivamente hay una serie de relaciones causales que inciden en el calentamiento global, en el cambio planetario, que tienen que ver mucho con la forma que el ser humano utiliza el territorio y ocupa estos espacios, ¿no? A veces son fenómenos poco conocidos porque se conocen más otros fenómenos, pero es verdad que estamos ante esa nueva situación, donde realmente pues, estamos con un cambio de uso y cubierta del suelo por las actividades que afectan a las características ecológicas de los territorios y que eso implica normalmente una pérdida de riqueza ecológica medida en términos de capital natural y de servicios ecosistémicos. Bueno, la cuestión ahora es que efectivamente estamos planteando una transición, una gran transición y sobre todo una transición del modelo económico. ¿Por qué razones estamos ante esta situación? Porque vivimos una época convulsa y turbulenta de esta economía globalizada. Estamos ante esa crisis ecológica ya añeja y ya bien conocida desde hace muchas décadas. Estamos ante nuevas múltiples crisis económicas, sociales y políticas, como decía antes, esa crisis sistémica, un cambio de época, la era quizás incluso del poscrecimiento, y estamos ante numerosos riesgos de insostenibilidad y debilidades estructurales de nuestros modelos de desarrollo humano. Por eso la importancia de hablar en términos de sostenibilidad para plantear un desarrollo sostenible. La crisis esta económica y financiera nos permite plantear una gran oportunidad, es aprovechar el cambio de ciclo para refundar el propio capitalismo, que decía el expresidente Sarkozy, que yo creo que es una buena idea, aunque sea difícil. Pero, ¿por dónde empezar a refundar el capitalismo? Pues yo estoy convencido que hay que empezar por abordar la refundación ecológica de la economía en clave de sostenibilidad integral y enfocar todo este esfuerzo hacia una transición hacia la economía de la sostenibilidad. Estamos en época de grandes transiciones, pero ¿hacia dónde? Transitar por transitar, no. Grandes transiciones interrelacionadas, interdependientes, porque podemos estar hablando de una transición económica, energética, urbana, social, institucional, política y una transición también ambiental. Y todas esas transiciones, de alguna forma, pertenecen a un paquete conjunto de la familia, de la gran transición, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, lo tiene claro, o sea, que no estoy hablando de planteamientos, digamos, raros, sino que incluso la Unión Europea, cuando enfoca este fenómeno o este planteamiento de la gran transición, ya tiene claro que tienen objetivos comunitarios perfectamente definidos para el 2015, objetivos a medio plazo para el 2020, de ahí la estrategia europea Europa 2020, que es el punto de referencia para marcar el enfoque estratégico europeo a medio plazo, y una estrategia con una visión a largo plazo para el 2050, ¿no? Donde se habla de una economía hipocarbónica, donde se habla ya de una ocupación cero del suelo, incluso se habla de cumplir a nivel mundial, con Naciones Unidas, con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, una vez que han sido sustituidos, seguramente este año, por los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000. Bueno, desde la Unión Europea se avanza en ese sentido y se plantea esos enfoques de políticas de cara a una transición a largo plazo, hablando de mitigación. Es que ya tenemos que empezar a hablar de mitigación para corregir esos excesos de un sistema socioeconómico que excede los límites planetarios y que hay que evitar esas presiones ambientales
que esas presiones ambientales nos lleven justamente a sobrepasar esos límites ecológicos, pero no solamente hay que hablar de mitigar esos efectos adversos, sino hay que hablar de mitigar, de adaptarse, a esos efectos mediante políticas que se basen en un cambio que ya es inevitable. Es decir, que la adaptación pertenece también a ese conjunto de políticas ineludibles más allá de la propia corrección o mitigación. Y también la contención, porque tenemos que empezar a aprender a aplicar el principio de precaución o de cautela, sin tener la evidencia científica absoluta al 100%, existen evidentes síntomas como para tomar medidas cautelares y no llegar a traspasar, como digo, esos límites ecológicos. Y luego también la restauración, porque son políticas de recuperación que se centran en corregir esa degradación ambiental en los casos en que resulta posible y otros costes que se imponen a la sociedad. Bueno, los fenómenos que quiero plantearles son fenómenos interrelacionados cuando hablamos de esas mayores implicaciones del cambio global. Son dinámicas interrelacionadas que tienen que ver con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con la desertificación y con los cambios de uso del suelo. Todos son fenómenos que se retroalimentan e interaccionan continuamente. Cuanto más cambio climático, más calentamiento de la superficie terrestre, se pierde biodiversidad, hay menos agua disponible, se aumenta la desertificación, los cambios de uso del suelo, la artificialización del suelo colabora con todos estos procesos. En fin, que en todos esos planteamientos sí quería darles algunos datos de lo que ha sucedido en España en los últimos años, en la última década, fundamentalmente, porque hemos visto que hemos emprendido un modelo de desarrollo dentro de este periodo expansivo, que ha sido la incubadora de esta crisis, donde realmente ha habido lo que se llama en inglés el urban sprawl, o la expansión urbana descontrolada. Y eso es un síntoma claro de insostenibilidad territorial. Para darles un dato, en el último periodo 2000-2006, con los análisis que se hacen a través del proyecto Corine-Lancobre de la Unión Europea, ha sido cuando más suelo artificial se ha producido en España, cuando el fenómeno de la artificialización ha sido mayor. Pero sumando todo el periodo que se tiene los datos con el proyecto Corine-Lancobre, desde el año 87 al 2006, la verdad es que ha sido una gran ocupación del territorio de una forma un tanto desordenada que ha producido grandes desequilibrios territoriales. Y eso con graves costes ambientales. En el periodo 2000 a 2006, que ha sido donde más ha aumentado ese proceso de artificialización, se han llegado a poner como suelo artificial del orden de 3,37 hectáreas a la hora. Una hectárea equivale a un campo de fútbol. Es decir, que hemos artificializado 3,37 campos de fútbol a la hora, que es mucho fútbol, digo. Y es un modelo que está ahora, como digo, ralentizado por la crisis económica, pero que de alguna manera puede volver a imponerse si cambian las circunstancias económicas. Miren, en España, en los años 2006, éramos el país que construía más viviendas, más que conjuntamente lo hacía Alemania, Francia e Inglaterra. 800.000 viviendas anuales construidas, cuando solamente la demanda social de hogares era de 400.000. Las otras 400.000 viviendas, evidentemente, eran viviendas con otros fines generalmente especulativos. Si vamos al análisis por comunidades autónomas, se ve claramente cómo hay un proceso de saturación en algunas ciudades grandes y, sobre todo, en el litoral. Muchas ciudades tienen suelo recalificado como del doble de lo que ya está en uso, de tal manera que con ese proceso de recalificación ya hecho, volver a tener esa urbanización explosiva no sería muy difícil, porque ya está esa parte totalmente definida, es decir, ya está el suelo recalificado para ello. Este crecimiento de superficie artificial tiene una gran incidencia en las costas y en las islas, como ustedes muy bien conocen. El primer kilómetro de costa está saturado, pero el segundo, el quinto y el décimo, lo que es la franja prelitoral, también se va cada vez más saturando, ¿no? Y es un proceso que realmente pues, encubre pues, síntomas y riesgo de insostenibilidad a largo plazo. Tengo aquí unos gráficos para que ustedes vean que en España, incluso habiendo una ley de costas que prohíbe la construcción de viviendas a menos de 100 metros de
línea de dominio, cómo hay evidentes ejemplos que se saltan, digamos, esa normativa evidentemente, ¿no? O sea, que las construcciones invadan el litoral y los 100 metros no se cumplen. No sé, es que quizás algunos los 100 metros no los entienden en horizontal, los pueden entender en vertical, porque si no, difícilmente se explicaría cómo se invade la costa de esta manera, ¿no? Bueno, ningún ejemplo es de Canarias, no se preocupen que no he traído ejemplos de Canarias. Pero en cualquier caso sí que es verdad que tenemos que volver a replantear lo que es esa transición urbana y territorial, buscando nuevas claves, ¿no? Lo que sí que es cierto es que las ciudades suponen un enorme peso, los procesos urbanos, en el balance de la sostenibilidad en general. Y que los procesos de captación de recursos, las ciudades ingüyen recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, y lo que ocurre es que muchas veces eso se hace a costa de un desequilibrio del territorio circundante. Y por eso lo que hay que buscar es la necesidad de afrontar un diálogo estratégico entre las zonas urbanas, los territorios, las comarcas y el mundo rural. En definitiva, un diálogo estratégico entre campo y ciudad. Las ciudades cada vez pesan más en el conjunto de la problemática ambiental global. Las ciudades ocupan un pequeño porcentaje del territorio mundial, un 2%, pero consumen el 75% de la energía, son también aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para el año 2050 seguramente vivirán en las ciudades más de 6.000 millones de habitantes, y también las ciudades concentran la riqueza económica. Se dice en la Unión Europea, por ejemplo, que para el año 2020 el 80% del PIB será un PIB, riqueza nacional, concentrado en las ciudades. Así que el diagnóstico también está claro. Si no hacemos que nuestras ciudades sean sostenibles, no habrá ninguna posibilidad para que el mundo también sea sostenible. Pero yo añado, si no hacemos que nuestras ciudades y nuestros territorios, nuestras regiones también sean sostenibles, no habrá ninguna esperanza para la sostenibilidad global. Y eso es importante porque muchas veces hablando del gran peso que tienen las ciudades, cómo fagocitan esos recursos, cómo engullen también esas posibilidades y potencialidades, muchas veces se olvidan de los territorios que realmente se sienten perjudicados. Y además hay una tesis que quizás hoy no es el momento de discutir del todo, pero las ciudades no son sostenibles. Hablamos de ciudades sostenibles, ahora se dice ciudades inteligentes, ciudades resilientes. Bien, las ciudades no son muy sostenibles en la medida que son poco autosuficientes. Cuando hablamos de mayor sostenibilidad es cuando vemos que tienen capacidad de autosuficiencia. ¿Y ustedes quieren algún ejemplo de autosuficiencia para hablar con propiedad de sostenibilidad? Pues esta comarca. Esta comarca marcha por una vía de sostenibilidad clara porque está adquiriendo grados de autosuficiencia y de independencia justamente en el uso de los recursos y en la producción de bienes de consumo, ¿no? Entonces, con todo eso, lo que hay que buscar es, efectivamente, otros equilibrios territoriales. Además, las ciudades, al no ser autosuficientes, importan materia, energía de otros territorios cercanos, circundantes y alejados, y además las ciudades exportan contaminación atmosférica, residuos a otros territorios circundantes y también lejanos. Incluso provocan una gran parte, como decíamos antes, del calentamiento global, por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se concentran en las ciudades, ¿no? Así que lo que hay que tener cada vez más en cuenta es que las ciudades tienen que ver mucho con esos equilibrios territoriales y con el equilibrio del conjunto global. Por eso, cada vez son más necesarios pues, nuevos indicadores y atender a nuevos servicios, ¿no? Con enfoques de planificación y gestión integral y políticas integradas. A veces las políticas están dispersas, pero son independientes. Lo que hay que buscar es un enfoque integrado para llegar incluso a unas políticas más integradas. Hay que buscar nuevos indicadores más avanzados de los procesos complejos, de los ecosistemas complejos, como son los ecosistemas urbanos, y también de los ecosistemas complejos, como son los ecosistemas territoriales. Porque a veces se nos llena la boca decir los sistemas urbanos o ecosistemas urbanos complejos, sí, también los territorios y el campo es un sistema complejo, sin duda ninguna, ¿no? Y por eso nos lleva a plantear, bueno, si hay que gestionar estos territorios, de acuerdo también con ese peso de las ciudades, con nuevos esquemas de gobernanza, tendremos que buscar una gobernanza que cada vez sea más participativa y más democrática. Y eso es importante también para que los habitantes de una región puedan ser un poco más dueños de su propio destino.
Así que en ese sentido tenemos que buscar nuevos indicadores, los enfoques de gestión tienen que ser más enfoques ecosistémicos para los sistemas urbanos complejos y también, como digo, para los territorios complejos. Y eso es entender otro esquema de gobernanza y entender que hay que gestionar los flujos de los materiales, de la energía, de la información, integrando esas interacciones socioeconómicas y ambientales. Y, sobre todo, hay que promover este enfoque integrando el diseño, los servicios públicos, la planificación de infraestructuras, modelos de financiamiento innovadores, en fin, todo un gran desafío en cualquier caso. Y los indicadores simples ya no nos valen, tenemos que ir a indicadores más complejos para atender las necesidades de los ecosistemas urbanos y territoriales también complejos. Así que necesitamos indicadores que nos midan cómo están los temas de impacto ambiental, de la salud económica de un territorio, de la capacidad que tiene de generación de residuos o de absorber residuos. Pero más allá de esos indicadores que pueden ser más o menos convencionales, están los indicadores, por ejemplo, de Agenda 21 local, que son los indicadores explícitos para hablar de una sostenibilidad o de una estrategia de sostenibilidad a escala local. Y eso es importante analizarlo desde un punto de vista de proceso, de la sostenibilidad como un proceso en base a lo que ha sido la famosa Agenda 21 local, hoy día un poco en desuso, pero que sigue totalmente siendo válido como concepto. Y más allá de eso, pues hace falta hablar de otros indicadores combinados, por ejemplo, el de huella ecológica con indicadores sintéticos de desarrollo humano y de capital humano. Ya sé que han tenido una ponencia sobre huella ecológica y yo quiero reivindicar ese indicador de sostenibilidad fuerte como es el de la huella ecológica, pero también incorporándolo a ese propio indicador la medición del indicador sintético de desarrollo humano y de capital humano. Y más allá de esto, harían falta también indicadores de uso del suelo. Si una ciudad, un territorio es más o menos sostenible, dependerá de cómo utilice este territorio, de cómo sean los cambios de uso del suelo. Porque miren, de todo esto, ¿cuál sería la variable más crítica para hablar de sostenibilidad local, incluso para esa gobernabilidad de las ciudades y los territorios? ¿Serían los residuos, la contaminación del aire, las aguas residuales, la congestión? Pues no, la variable más crítica, hablando de sostenibilidad, justamente son los usos del suelo, porque es ahí, los usos del suelo con la movilidad, realmente los que afectan más definitivamente al espectro completo de los problemas ambientales de todo el hábitat humano en los que viven las personas en esos territorios. Es decir, que se trata de un concepto importante para hablar de planificación hacia la sostenibilidad. Con todo eso, tenemos que buscar soluciones para ciudades y territorios. Y hay que orientarlo hacia un objetivo prioritario, que es incorporar la cultura y las culturas de las comunidades locales y los valores patrimoniales en un contexto territorial a fin de completar los análisis de sostenibilidad con una visión global y un enfoque integrado. Y es verdad que se están dando nuevos pasos en ese sentido. Desde la Unión Europea, por ejemplo, ya nos marcan cómo hay que buscar nuevas estratificaciones para hablar de otros marcos espaciales de referencia, para entender mejor las interacciones socioeconómicas y ambientales en un contexto territorial, evaluación de los impactos de las políticas, definición de sistemas de indicadores de ámbito territorial y local específicos a esas realidades. Y bueno, y todo eso, pues, yendo un poco más allá del análisis de las unidades administrativas. A veces las unidades administrativas como tal no valen porque los ecosistemas son más complejos que la propia unidad administrativa de un municipio o incluso de una comarca. Por eso lo importante es que los indicadores que estamos acostumbrados a utilizar en los procesos de desarrollo sostenible, esos indicadores de primer nivel o de segundo o tercer nivel, realmente no responden bien a esa realidad compleja territorial, ¿no? Por eso hay que ir a nuevos indicadores, en sentido más complejos. Y la Unión Europea nos pone de ejemplo el modelo de fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuestas. Y añade además que cuando hablamos de territorios o de la dimensión territorial de la sostenibilidad, tenemos que ir a nuevos elementos importantes. Y en ese sentido, dicen, hay que hablar específicamente con indicadores de desarrollo armónico y sostenible, de características inherentes a los territorios, de concentración, conectividad de territorios y de cooperación. Y para cada uno de esos grupos se proponen nuevos indicadores que todavía están emergiendo, que todavía no son indicadores al uso, que pueden utilizar los políticos, los administradores, incluso los responsables de toma de decisiones de las empresas.
Cuando hablamos de desarrollo armónico o armonioso sostenible, tenemos que tener en cuenta esos límites ambientales y capacidades de carga. Cuando hablamos de características inherentes al territorio, tenemos que hablar de esa corriente potencial y disponibilidad de los servicios de los ecosistemas. Los servicios que prestan los ecosistemas son indispensables no solamente para la actividad económica, con materia prima, sino, además, como componentes indispensables para el bienestar humano. Los servicios ecosistémicos son integrantes indisolubles del bienestar humano, ¿no? Indicadores de riqueza natural y capital natural. Es que desperdiciamos mucho el capital natural. ¿Por qué? Porque muchas veces su uso es gratis. Y en ese sentido hay un despropósito cuando a veces se utiliza de forma gratuita el capital natural. Indicador de concentración, como por ejemplo el alcance del cambio de tierra verde y agrícola en zonas periurbanas y la expansión urbana, o el tema de la fragmentación de los ecosistemas o la fragmentación de los hábitats, o indicadores de conectividad de los territorios, indicadores de conexiones de recursos entre y dentro de los territorios, ¿no? Y indicadores de cooperación. Los territorios están llamados a cooperar para poder ser más sostenibles y por eso son importantes indicadores de participación del público en diferentes niveles territoriales. Y eso es lo que marca la iniciativa o la idea de una nueva gobernanza. Bueno, con todo ello, en Europa marcan la idea, tenemos que tener esquemas de nueva gobernanza y además agendas urbanas y territoriales. Y se empieza a hablar de eso, la importancia de las ciudades y los territorios para planificar lo que son los procesos de sostenibilidad. Las ciudades europeas se quieren que sean ciudades, lugares de progreso avanzado, plataformas de democracia, diálogo cultural, lugares de regeneración verde, ecológico, ambiental, lugares de atracción, motor de crecimiento económico. Y el desarrollo territorial requiere reflejar, primero, que sea un desarrollo sostenible, una organización territorial equilibrada, una estructura urbana policéntrica. Y si usted quiere un ejemplo de zonas policéntricas que tienen esa capacidad de hacer funcionales a las regiones, esta comarca también es un buen ejemplo. Y en ese sentido, pues aplicar más estos centros regionales que faciliten el acceso a los servicios y, sobre todo, pues tener asentamientos compactos para limitar la expansión urbana incontrolada, ¿no? En todo caso, en la Unión Europea, hablando en general, persiste mucho la fragmentación de las políticas, la falta de enfoques integrados, de políticas integradas, pero hace falta reforzar el papel de las ciudades y de los territorios para tomar parte activa en los procesos de toma de decisiones, en la forma de hacer políticas, en la forma de plantear las políticas, ¿no? Por eso el desarrollo urbano territorial se convierte en un eje central. Y la participación ciudadana tiene que ser fundamental. No se puede hacer eso planificándolo desde los despachos. Hay que planificar conjuntamente con los ciudadanos que, como decía antes, tienen que tener al menos una idea de poder controlar un poco más su destino. Bueno, con todo esto, ya voy terminando, rescatar la idea de cohesión territorial que en la Unión Europea es fundamental. La Unión Europea ya tiene objetivos consagrados en sus tratados. La cohesión económica, la cohesión social. Y desde el Tratado de Lisboa del año 2009 también está la cohesión territorial. La cohesión territorial se conoce menos. ¿Por qué? Porque para la cohesión económica y social hay dinero, hay fondos estructurales, fondos de cohesión. En cambio, para la cohesión territorial todavía no hay una disponibilidad clara de esos fondos estructurales. Pero es fundamental, es el tercer objetivo consagrado en los tratados por la Unión Europea. Así que hay que aplicar mucho este nuevo concepto de cohesión territorial, ¿no? Que en definitiva es como una representación espacial de la sostenibilidad, la dimensión ambiental del territorio. Bueno, por eso quiero llamar la atención de que hay que ir hacia ese nuevo diálogo estratégico entre campo y ciudad. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible o es integral con un enfoque territorial o no es verdaderamente desarrollo sostenible. Porque la sostenibilidad de las regiones urbanas, de las ciudades, no se puede hacer a costa de la insostenibilidad de los ecosistemas rurales y de los territorios y de las comarcas. Ese diálogo estratégico, ciudad, territorio, campo, mundo rural, es absolutamente imprescindible. Por eso hay que insistir mucho más en cómo hay que armonizar las relaciones de interdependencia urbana y rural, superar esas tensiones entre los entramados urbanos y rurales con nuevas políticas territoriales, potenciar el patrimonio global. El patrimonio es el natural, el cultural y el paisajístico, como un eje vertebrador. Incorporar la cohesión, sobre todo la cohesión territorial, como una visión sostenible de futuro. Facilitar la potenciación de las interacciones positivas entre el medio rural que eviten la ocupación abusiva del territorio y las disfuncionalidades socioeconómicas. Apostar por la nueva cultura de las ciudades y de los territorios.
que reafirmen esos valores patrimoniales y, sobre todo, de apostar por nuevos sistemas de gobernanza participativa e inteligentes. Gobernanza multinivel, en diferentes niveles, sobre todo también inteligentes. Un desarrollo territorial integrado, urbano y rural, que sea sostenible, requiere, primero, controlar de forma efectiva los cambios de cobertura y uso del suelo, la integración activa de las políticas, como digo, con mayor involucración de los gobiernos locales. Las ciudades y los territorios tienen que decidir también en la política europea. No vale con que lo decidan desde Bruselas. Por eso la participación activa es cada vez más importante y cada vez se reconoce más que los ciudadanos de los pueblos y de las ciudades tienen que estar más presentes en la configuración de esas políticas. Mejor información para la gestión del conocimiento, sobre todo fomento de las capacidades endógenas, aprovechar los recursos propios. Eso lo hace muy bien la comarca. ¿Por qué? Porque de alguna manera está potenciando esos recursos endógenos, además libres, como es el sol y el viento, ¿no? De ahí la importancia, entonces, como digo, de hablar de este desarrollo sostenible, pero endógeno, con capacidad de autosuficiencia. ¿Y qué prioridades se pueden marcar? Pues esto lo acabo de poner, estaba repetido. Esto significa nuevos paradigmas de progreso rural sostenible, aprovechar las nuevas tecnologías de la información, y con todo eso llegar a nuevos esquemas, como digo, de un territorio más integrado conjuntamente con las ciudades. Nuevos sistemas de gobernanza y definitiva y de participación social democrática. Máximo en el caso de España, donde las competencias están también repartidas, igual que pasa también en las islas específicamente, ¿no? Con los cabildos, los diferentes niveles de la administración. Y, sobre todo, tener en cuenta las aportaciones de los movimientos sociales para esa gobernanza sostenible, democrática y transparente de los territorios. Y, además, es que hay una cosa importante. En las estrategias estas nuevas que estamos planteando, se trata de creación de riqueza en las comunidades, en las empresas, teniendo en cuenta nuevos conceptos de la economía de interés social, o la economía del buen vivir, o la economía social expresada en otros términos que no son precisamente términos de mercado, ¿no? Interés social y desarrollo comunitario. Por eso, de ahí toda la importancia de las nuevas lógicas de la sostenibilidad, transformadoras esas lógicas de esa economía, cuando se habla de economía verde y economía social. La economía de mercado ya sabemos cómo funciona, pero vienen nuevas alternativas, incluso alternativas creadoras de nuevos yacimientos de empleo sostenible y además empleo de mayor calidad y de mayor estabilidad en el tiempo. Economías solidarias y cooperativas, economías del bien común, cierre de ciclos materiales, ganancia de autosuficiencia y resiliencia, es decir, capacidad de adaptarse al cambio y vencer las fluctuaciones externas, redes solidarias de gestión de bienes comunes, que es mucho más que recursos. Los bienes comunes es algo más que recursos. Con todo eso, aparecen estas nuevas figuras de consumo colaborativo, el fenómeno de los pro-consumers. Emilio les hablaba ayer de esa nueva capacidad, ¿no? de la nueva política de cortar los cables. Bueno, pero este nuevo elemento, esta nueva figura que sale del proconsumidor, autoproductor y autoconsumidor, es importantísimo para romper esos vínculos insostenibles e ir hacia nuevas vías de sostenibilidad. Conjuntamente con ello, lo que es toda la ecoinnovación o la innovación ecológica, la innovación social y el ecodiseño que van aparejadas. Así que, por ir terminando, le digo, la economía verde, fundamental, con la economía circular, que es otro concepto, más la economía hipocarbónica, con ecoeficiencia, sumándolo a todo esto en un conjunto de economía social y colaborativa, estamos ante una nueva oportunidad frente a la economía de mercado, pura y dura, de crear nuevos espacios de interés y de bien común. Así que son cosas que no son extravagantes, no son planteamientos de ecologistas radicales. Se lo dice la Unión Europea en su 7º programa para el medio ambiente, dice vivir bien, se titula el programa, vivir bien respetando los límites de nuestro planeta. Plantea una acción hasta el 2020 con visión de largo plazo de 2050, reivindica, como digo, el vivir bien, reivindica la prosperidad y el respeto al medio ambiente. ¿Y cómo lo dice? Pues con esta economía circular, verde, con esta economía hipocarbónica y en favor de la resiliencia de la sociedad. La economía verde, la ecología industrial, que es, en definitiva, imitar los ciclos de la naturaleza, la biomímesis, imitar lo que hace la naturaleza para cerrar los ciclos materiales, esto ya es una realidad. Hay industrias, como pasa en el norte de Europa, donde los subproductos de una fábrica se convierten en materia prima de otra. Y así se cierra el ciclo de la materia, igual que pasa en la naturaleza.
En la naturaleza no hay residuos, no hay desperdicios. El ciclo cerrado es permanente y se trata de imitar a esa naturaleza justamente para tener una economía circular, que es un nuevo concepto también acuñado por la Unión Europea. Y una economía hipocarbónica. Necesitamos una economía baja en carbono. Y eso significa una economía basada en fuentes renovables, no en fuentes fósiles. Y con todo eso estamos atendiendo realmente pues, a un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Miren, el ejemplo de la economía hipocarbónica, ya voy terminando. Lo digo para que el moderador no me riña más, pero un segundo nada más. El protocolo de Kioto famoso decía que en el periodo 2008-2012 el compromiso a nivel mundial era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5%. La Unión Europea toma el liderazgo mundial y dice, no, nosotros más. Reduciremos un 8%. En 5 años, 2008-2012. Se está consiguiendo a duras penas. Pero dice la Unión Europea, para el año 2050 tendremos que llegar a una economía descarbonizada. Eso significa que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, les recuerdo el 8% del protocolo de Kioto, entre un 80 y un 95% respecto a 1990. Si el esfuerzo enorme que nos ha costado reducir ese 8% es evidente, imagínense lo que puede costar reducir de un 80 a un 95%. Bueno, pues no es tanto esfuerzo. Y es evidente porque o es una economía hipocarbónica o si no, si se sobrepasan los 2 grados centígrados del calentamiento global, no hay ninguna esperanza de tener economía ni hipocarbónica de ningún otro tipo. Así que no es tan difícil llegar a tener una disminución gradual durante estos periodos hasta final de siglo de un 1% del consumo de la energía. Y con la economía social, con esto ya termino, es evidente que salen nuevas cosas. Con la economía verde en general y con la economía social, pues hay nuevas formas de utilizar la economía que, sobre todo, priman a las personas en lugar de primar al capital, donde se redistribuyen los beneficios, donde se salen nuevos yacimientos de empleo, salen las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, empresas de inserción, centros especializados de empleo, cofradías de pescadores, asociaciones del sector de la biodiversidad, de la discapacidad. Todo esto no son datos en el aire, son datos, por ejemplo, facilitados por CEPES. Existen más de 44.000 empresas en España de economía social, más de 2 millones de empleados, se factura más de 150.000 millones, es un 10% del PIB español, el 12% del empleo, el 30% de la población está vinculada a alguna entidad de economía social. Así que la economía verde no es ninguna falacia, la economía social tampoco. Y estos ejemplos yo creo que son bien evidentes. Y en definitiva, ahora para terminar, hablamos de ciudades y territorios que sean innovadores, resilientes, saludables y habitables para un progreso sostenible. ¿Y eso qué es? Pues en definitiva que se trata de abrir otras posibilidades de progresar hacia una mayor sostenibilidad urbana y territorial conjuntamente, que integre elementos de mayor desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, de inteligencia, de conocimiento, de bienestar, de resiliencia y de gobernanza y progreso. Vida buena, en definitiva, ¿para quién? Para los ciudadanos de ciudades, territorios y pueblos que aspiran a una convivialidad perdurable. Nada más, muchas gracias.